de la derrota de la bestia y el falso profeta. Y vamos a ver, hermanos, en ese libro o en ese capítulo también de Apocalipsis 19. Voy a leer solamente el versículo para tomarlos como base, del 19 hasta el 21, y después vamos a retornar a leer del versículo 11 para darles una breve explicación. Vamos a orar entonces. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias por tu grande amor hacia nuestras vidas, tu misericordia que hoy ha sido ampliamente grata, Señor. Y si estamos aquí de pie, Señor, sabemos es porque así ha sido tu preciosa voluntad. Igualmente en la vida de mis hermanos y hermanas y en toda su familia, Señor, que no nos olvidemos, Señor, que tu misericordia posó sobre nosotros hoy y por eso hemos terminado esta jornada de trabajo y estamos hoy dándote el tiempo a ti como dice tu palabra. Señor, en esta noche yo te pido que bendiga a las familias y también, Señor, me uno a las necesidades de mis hermanos y hermanas que tengan compañeros de trabajo, enfermos, familiares, hijos, esposa o esposo, Señor, que tu mano poderosa pueda extenderse hasta ellos y sanarles, Señor. Rogamos por mis hermanas que están en el hospital, que tú los bendigas y los sanes también, Señor, en tu grande amor y misericordia. Gracias te damos en esta noche por darnos la oportunidad de congregarnos, Señor, como ya estamos habituados, y queremos decirte que tú nos bendigas con el conocimiento de tu palabra y queremos aprender más de ti y del fin de los tiempos. Gracias, Señor. Usa mi vida en el precioso nombre de Jesús. Toma el lugar que te corresponde y sé tú a través de tu Espíritu Santo hablándole a tu iglesia y a tus hijos y a todos aquellos que no te conocen. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a leer entonces del versículo 19 al 21. Dice la Escritura de la siguiente manera: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca, del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Y como quisiera, hermanos, ya adentrarme que en esta segunda parte de este capítulo, hermanos, mencionábamos anteriormente para que usted recuerde cómo al inicio del capítulo hay una adoración, una alabanza celestial, y cómo también nos enseñaba para recordarnos que en el cielo de qué manera se adora a Dios y también cómo será nuestro futuro o nuestra futura vida celestialmente hablando allá en las moradas eternas. Es decir, que Juan nos presenta un cuadro en donde todo creyente, todo verdadero cristiano, llegaremos hasta esos lugares con el único propósito de adorar al que vive por los siglos de los siglos. Y ahora en la segunda mitad vemos cómo en el versículo precisamente número 11, que ya vamos a leer en unos minutos o segundos, quiero que vea cómo da inicio la segunda venida de Cristo, no para llevar a su iglesia, sino ya viniendo con sus santos a su iglesia
establecer, hermanos, o a guerrear contra la bestia y todos los ejércitos que sean ya congregados en aquel lugar que se conoce como Armagedón. Y por esto mismo nosotros queremos aprender hoy, con la ayuda del Señor, de qué manera, hermanos, nosotros nos espera nuestro retorno ya con Cristo. Venimos ya en una, como dice San Pablo, en una calidad de ayudadores o colaboradores, y ya en un cuerpo glorificado. Así que es lindo también saber que vale la pena, no te has equivocado al aceptar a Cristo, dejar toda la idolatría para llegar a tener una adoración verdadera para Dios el Todopoderoso. Aunque podamos sufrir en esta vida cualquier cosa, en cualquier área de la vida, lo glorioso que nos espera es algo sumamente, hermanos, inexplicable, pero realmente que va a acontecer en la vida de aquellos que nos mantengamos firmes. Todo eso vamos a mirar. En cambio, aquellos que, hermanos, rechazan la palabra, ignoran la presencia de Dios y no quieren nada con lo espiritual, entonces les espera algo que terriblemente describen en los los versículos que ya leímos y unos que vamos a leer también ya prontamente. Así que en esta segunda etapa de este capítulo se culmina, hermano, todo aquello que se inicia después de las catástrofes por las copas que ya leímos, y hoy viene aquel que viene a gobernar con la espada aguda, con aquel que trae sus ejércitos y también que juzgará con la plena justicia. Recordemos que Cristo es el único que puede juzgar justamente. Pero bueno, vamos a adentrarnos en el versículo número 11. Dice así: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. En esta primera parte dice Juan que vio los cielos abiertos. Este es el versículo que da inicio a la segunda venida de Cristo. Repito, viene con la iglesia, no que viene por la iglesia como muchos creen o les han enseñado. Realmente, hermanos, en esta segunda venida que Cristo hace su aparición, ya la iglesia venimos con Él a la tierra en un cuerpo glorificado. La iglesia no espera después de la gran tribulación ni a mediados de la gran tribulación. Nos vamos antes de la gran tribulación, y por ello es importante comprender que este versículo menciona cómo inicia la segunda venida de Cristo. Mire, dice que Juan vio el cielo abierto y dice, y he aquí un caballo blanco. El caballo blanco siempre ha sido un símbolo, hermanos, de conquista. El que lo montaba o lo monta siempre, bueno, lo montaba porque hoy es muy menos verlo eso. Pero realmente en la época de Juan, él estaba acostumbrado a ver los reyes conquistadores montados en un caballo blanco, y por eso él se agarra de esa simbología o de ese cuadro como hacen los gobernantes o reyes o conquistadores. Por eso Juan se le muestra, y quiero decirle algo más, que esto es lo que esperaban los judíos y esperan hasta el día de hoy, a un Mesías guerrero, a alguien que venga con espada, con un armamento, hermanos, para que los libre de todos los enemigos del mundo. Por eso hasta el día de hoy se espera ese cuadro en los judíos, pero sin darse cuenta que Jesús ya vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora aquí no viene como el Cordero que fue inmolado o para ser inmolado. Aquí viene como el Mesías conquistador que viene a destruir, y como vamos a ver más adelante, a pisar el lagar, hermanos, para que de todos sus enemigos. O sea, no viene para ser inmolado el Mesías, porque eso ya
fue o ya aconteció hace más de 2000 años. Pero Él viene como conquistador ¿de qué? De todo el mundo, como lo vamos a ver en los siguientes versículos. Por eso dice, viene el caballo blanco, dice, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Una de las promesas que aguardaba Juan en su época era que al conocer la tiranía de los gobernantes, el engaño y también la facilidad de soborno que ellos les podían hacer, ellos la justicia la aplicaban a su plena conveniencia. ¿Por qué cree que Juan fue desterrado? ¿Por qué cree que la iglesia fue perseguida? ¿Por qué cree que muchos cristianos fueron muertos? Porque las autoridades gubernamentales fueron sobornadas. Creyeron a las mentiras de los altos y poderosos gobernantes también, y echándole culpa cuando no la tenían. Mas sin embargo era la luz en medio de tinieblas. Pero más sin embargo, aquí Juan dice que viene uno que va a juzgar, dice el versículo, que es fiel y verdadero. Es decir, es la promesa que guarda Juan hasta en ese momento, porque un día llegará, un día regresaría, porque ¿quién más que Juan conocía a Cristo? ¿Quién más que Juan? Si Juan era el que se le recostaba en el pecho, dice la Escritura, era el que descansaba en él. ¿Y cómo más que Juan conocía a Cristo? Cuando fueron a cobrar los impuestos, él era fiel, era justo en todo, por eso no se encontró ni una mancha. Por eso Juan dice, mira en él escrito esto, dice, el fiel y verdadero, el que nunca miente, el que nunca dice nada falso, el que no, hermano, dice mentiras, pues, que no se puede encontrar nada. Y esa es la característica de Jesús y es la característica de los cristianos. Nosotros tenemos que ser fieles a Dios, verdaderamente cristianos en un mundo corrupto y no tan solo, hermanos, cristianos de nombre, de boca, de labios, de expresiones. Porque realmente en nuestro corazón se mira el sello de Cristo eres, o se ve el sello, hermanos, del Espíritu Santo, no sé si en la frente o en el corazón o en el alma, eres de Cristo. Y por eso nosotros tenemos que ser igual que el que nos libertó, fieles a Dios y verdaderos adoradores, aleluya. Y Juan así lo describe, Él es fiel y verdadero. Y dice, y con justicia va a juzgar, y con justicia, dice Juan, va a pelear. ¿Por quién? Por todo. Aquí viene la venganza de Dios. Por eso en la carta a los romanos dice, no cobren venganza, dejen la venganza para Dios, la venganza es de Él. Y nosotros tenemos, hermanos, que soportar, sí, soportar, hermanos, porque Cristo pudo soportarlo y nos enseña que llega el momento. Mire, es mejor que Él juzgue, es mejor que Él pelee por nosotros. No hagamos justicia por nuestra mano, que Dios se encargue mejor. Y cuando Él lo haga, entonces habrá justicia para nosotros, y en la justicia de Dios nadie puede ser así simplemente perdonado de sus fechorías. Todos tendrán su pago por lo que hagan en esta tierra. Por eso dice Juan, y dice el versículo final, dice, el que viene montado se llamaba fiel y verdadero, y este va a juzgar con plena justicia y va a pelear por la justa justicia. El versículo 12 es así, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. En este versículo podíamos terminar la predicación de hoy. Pero recuerde, hermanos, yo estoy dando simplemente algo rápido, porque realmente, hermanos, no quiero en usted decirle mucha palabra, quizás de mucho estudio, sino que usted pueda
hermano, deleitarse en este libro y pueda por sí mismo escudriñarlo más. Yo de mi parte quisiera darle mucho de lo que yo he aprendido y he buscado, porque al leer palabra por palabra, hermanos, se extiende y se profundiza más. En este versículo llama la atención, dice que sus ojos eran como llama de fuego. Cuando uno se pone a pensar en el fuego, ¿qué simboliza? La Biblia dice que seremos probados así como por fuego. Y dice que el que no se encuentre con las obras correctas, se van a quemar sus obras, pero así será salvo también. Mas, sin embargo, los que soportan el fuego, dice, en los metales es el oro. Así se refina. Entonces, ¿qué nos indica? Que nosotros tenemos que soportar el fuego de la prueba y no el fuego de la ira de Dios, sino el fuego, hermanos, que viene cuando somos probados. Es decir, que no nos doblamos, pues no nos derretimos. No, hermanos, no nos echamos para atrás. Nosotros no somos de los que retrocedemos, dice la Escritura. Nosotros vamos hacia adelante. Por eso dice la Escritura aquí en el versículo 12, que sus ojos eran como llama de fuego. Indica aquí, hermanos, que esto, dice, opinan varias cosas. Pero yo quiero quedarme con lo siguiente, que en él hay justicia, hay pureza, hay santidad, y en él no hay nada malo que se pueda encontrar. ¿En quién? En Jesucristo. Es decir, que su mirada, hermanos, es profunda, limpia, descubre, escudriña. Usted con esta palabra, usted puede comprender cómo el corazón de Leví, cuando fue invitado por Jesús durante su ministerio terrenal, sígueme, una sola palabra, sígueme. Y esa mirada, hermanos, que le puso a Leví, hermanos, el cobrador de impuestos, quemó, lo ministró, hermano, lo purificó, quizás lo convenció. Y en ese momento una mirada, hermano, de convencimiento. Y no se diga como dice Juan aquí. Juan dice que sus ojos eran como llama de fuego. Es decir, que nadie se puede escapar. Cuando pasan por enfrente de él o él mira a alguien, hermano, nadie nos escapamos. ¿Por qué cree que cuando nos congregamos y venimos a la presencia de Dios, o cuando oramos, nuestras oraciones plenarias, diarias, hermano, nosotros sentimos aquella presencia? Hay ocasiones que no quieres ni abrir tus ojos, porque la presencia de Dios puede culminarte quizás, o puede decir como aquellos hombres santos de los siglos pasados: no soy digno de tu grandiosa y manifestación, de tu gloriosa presencia. Y eso es lo que nos muestra Juan. Pero ahora mire, viene del cielo, viene con sus milladas de ángeles, viene con qué, a juzgar a la tierra, a pelear. ¿Quién puede ser vencido? Ahora usted entiende que cuando va a vencer a la bestia, al falso profeta o el anticristo, con el solo resplandor de su venida lo destruye. Y por eso nosotros, hermanos, cuando nos acercamos a él, ante el verdadero Dios, tengamos cuidado, porque él bien nos puede matar si no fuera misericordioso. Él nos puede deshacer en su presencia. Él nos puede, hermanos, terminar, porque él tiene mirada de fuego. Y dice, Juan sigue, dice, y había en su cabeza muchas diademas. Juan otra vez mira ahora en Cristo muchas diademas. Hermanos, en la época de Juan igualmente, o antes, hermanos, se decía que los gobernantes de países, hermanos, entraban, era muy típico, con 2 coronas, con 3 coronas. En la historia hay una historia de Ptolomeo, cuando dice que entró, hermanos, a cierto país, llevaba 2 coronas en su cabeza. Uno indicaba que era el señor de Asia y el gobernante de Egipto, el otro. Entonces, eso es lo que ahora Juan mira en Jesús, pero no ve 1, ni 2, ni 10.
Juan dice, traía muchas coronas. Es decir, yo voy a interpretar esta palabra. Muchas coronas, puedo decir, las naciones de todo el mundo. Porque las naciones son muchas. Y por eso vamos a leer más adelante que él se dice ser el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Es decir, que una de esas muchas coronas representa cada rey de cada nación. Porque son muchas las naciones en todo el mundo. Y por eso dice que él cuando llegara a México, a Estados Unidos, a Centroamérica, él ya la ha conquistado. Y cuando él venga, hermanos, él ya conquistó el mundo. ¿Sabe por qué? ¿Cómo lo conquistó? Número uno, hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. ¿Cómo siguió conquistando el mundo entero? A todas las generaciones, a través de su iglesia, en las diferentes generaciones. Fue dejando marcas en los corazones, marcas en las familias, marcas en cada ser humano. Es decir, aquellos que le recibieron y aquellos que lo escucharon. Así fue conquistado el ser humano y sigue siendo conquistado. Por eso dice, trae muchas coronas o diademas, como usted más le gusta interpretar el versículo. Y dice ahí en su cabeza, dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, solo él mismo. Fíjese, tenía un nombre escrito, versículo 16. O versículo, 12. Un nombre escrito. Tocante a esto, algunos opinan que el nombre pueda ser Señor, otros Yahweh. Pero como podemos ver, solo Él lo conoce, dice la parte final. Está bien, algunos expertos opinan diferentes formas, porque así la Biblia lo llama, como el Señor, el Adonai, Yahweh, Jehová Dios, Jehová Nibs, etc. Y es bueno sacar cierta conclusión, pero la palabra final del versículo 12 dice que Él solo lo conoce. Es decir, como dice Deuteronomios, que las cosas reveladas son para nosotros y las ocultas todavía son para Dios. Y es bueno estudiar, sí, muy bueno. No especular, eso sí no es bueno, pero dar ciertas indicaciones también, pero tampoco hacer una doctrina cuando él dice la parte final del versículo, solo él mismo conoce. Y para esto quiero que lea conmigo 2 porciones de la Biblia para que veamos. Quiero que lea conmigo Jueces. Yo sé que muy pocos han leído el libro de los Jueces, pero quiero que lea Jueces conmigo para que vea algo, hermanos, que ahí está tocante a esta frase. Jueces capítulo número 13. Y quiero leer el versículo 18 que dice así. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Aleluya. Fíjese que Dios nunca dio un nombre, hermanos, definitivo en todas sus representaciones. A Gedeón, hermanos, se le presenta como el Dios admirable. Ahora quiero que vea algo más en Mateo capítulo 11. Quiero leer el capítulo 11 y el versículo 27 que dice así. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce el Hijo sino el Padre, ni el Padre, y dice, ni al Padre como conoce alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, que hay cosas que sí son permitidas al hombre, hermanos, pero hay cosas que no. Por eso, algunas de los gloriosos escritos de Dios es que no podemos perder mucho tiempo. Si Dios no lo quiso revelar, no lo quiso revelar. Esto es como el día de su nacimiento. Esto es
como el día de su venida, del arrebatamiento de la iglesia, mejor dicho. No lo sabemos, pero sí sabemos que ha de acontecer. Sí sabemos que Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre, como dice también allá en el Nuevo Testamento. Filipenses, que es un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, que solamente se menciona un nombre que es sobre todo nombre, pero no dice otra cosa. O también como nos los promete a nosotros, que nos dará un nombre escrito en una piedrecita, que solamente lo va a saber que cómo es el que lo recibe. O sea, no nos dice tampoco. Entonces nosotros debemos de comprender que Juan dice solamente, dice que tiene escrito en él un nombre que ninguno conocía, sino él mismo. Ahora la pregunta que dice, entonces Juan sabía qué nombre. Yo creo que sí. Solamente que no lo pudo revelar, porque era típico de Jesús. Ustedes recuerdan cuando subieron al monte en la gran transfiguración y en otros pasajes, no digáis nada a nadie de esto, aunque ellos siempre lo decían. Pero realmente igual, quizás el Señor le mostró a Juan, pero le dijo, no es para todos, es para ti. Ahora, ¿por qué para él? Porque él se había mantenido a pesar de todo, siendo fiel a Cristo. Y Cristo algo que le agrada, o Dios mismo algo que le agrada es la fidelidad de los suyos. Hacia él, hacia su verdad y hacia todas las cosas divinamente hablando. Por eso dice, nadie lo conoce. Y Juan dice, ni yo tampoco, aunque pues realmente sí dice. Pero quiero que sigamos leyendo algo más. Está vestido, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. ¿Será que ese era el nombre que Juan se le había revelado? Recuerde que Jesús le decía, no digáis nada a nadie hasta después. Pero como era típico de los discípulos, ¿verdad? Siempre se le hacía agua, no sé qué, para decir la verdad. Y aquí dice, y su nombre era el Verbo de Dios, o sea, la palabra. Entonces, esto concuerda con el Evangelio de Juan, capítulo 1. El Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. O sea, el principio de la creación, Génesis capítulo 1. Todo esto, hermano, es interesante. Por eso en este pasaje se encierran varias palabras o juegos de palabras que si uno no tiene cuidado, se puede uno rápido desviar del propósito de este pasaje, de estos capítulos y de este versículo. Pero aquí estamos viendo cómo Dios inicia su segunda venida, trae a sus ejércitos, y al mencionar ejércitos es porque viene a una guerra, y es que porque tiene que enfrentar enemigos, y se presenta y da sus credenciales para que antes de que se derrame la sangre, estos se rindan ante él. Por eso representa eso. Era muy típico. Se recuerda cuando enviaba a sus discípulos, los 70, a predicar a tal lugar, o de 2 en 2, a preparar la ciudad. Vayan, digan esto, que me reciban. Y si no, en aquel día será más tolerable el pecado de Sodoma y Gomorra que de aquellas ciudades. Enviaba un aviso. Y igual aquí viene a pelear. Jesús viene a pelear, aleluya. Y es aquí donde envía estas credenciales. Yo soy el Rey de reyes y Señor de señores. Yo tengo en mi cabeza todas las diademas o coronas de todo el mundo. Yo traigo un ejército que puede matar a 83,000 de un solo golpe. Así es que ríndanse. Ese es lo que indica en este pasaje. Y por eso Juan dice, y él escudriña, y él sabe que en su santidad, en su mirada santa, en todo su poder, su mirada como llama de fuego, puede culminar a muchos de un solo golpe. Pero dice aquí que estos reyes no se van a rendir. Entonces dice aquí el versículo 13,
Su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. No sé si usted se recuerda cuando Jesucristo lo iban a arrestar, o lo arrestaron, allá en el monte Getsemaní, cuando Pedro le quitó a Malco la oreja, y le dijo, Pedro, guarda esa espada. Y él expresó estas palabras, Jesucristo. Dijo, ¿acaso tú no crees que yo puedo pedir a mi Padre unas 12 legiones de ángeles? Y ahora aquí viene Él, o seremos nosotros como iglesia, pero viene ahora a pelear con un ejército, a establecer justicia. Y trae un ejército que viene, oiga bien, con un ejército celestial vestidos de lino finísimo. Y los pasajes, los capítulos anteriores, ¿a quién se le dio permiso que se vistiera con lino fino y resplandeciente? ¿A quién, hermanito? A la iglesia. Y entonces aquí este pasaje nos trae a nosotros y no viene por su iglesia como muchos dicen, y repito. Aquí venimos ya nosotros a pelear con nuestro amado Señor Jesucristo, aleluya. Y dice así, limpio, le seguían en caballos blancos, aleluya. Hermano, usted quiere tener victoria un día, permanezca en el Señor, sea fiel al Señor. Y un día el Señor no tan solo lo va a hacer justo, lo va a montar en un caballo blanco, en símbolo de justicia, y que usted habrá sido plenamente vencedor en este mundo que está corrupto. Y por eso nosotros, estas son las promesas. Por eso, hermana, no te desanimes, hermano, no te desanimes. Esto que está pasando no es nada comparado con la gente que se va a quedar. Nosotros prevengamos, y quiero decirte esto antes de terminar y ir terminando esta noche. Mira, ¿qué tal si ya no nos congregamos? ¿Qué tal si Dios está esperando el año que viene para llevarnos? ¿No lo has pensado así? Porque el año que viene se está diciendo que viene un sistema que se quiere imponer mundialmente. ¿No te suena eso a marca de la bestia? Y si eso quiere acontecer, entonces nosotros más vale que nos preparemos en fe y nos preparemos, hermanos, en santidad, porque pronto aparecerá en las nubes y en los aires el Cordero de Dios que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y repito, y si no nos congregamos en la tierra, sí nos vamos a congregar allá en los cielos, aleluya, en donde veremos a nuestro amado Señor Jesucristo cara a cara, aleluya. Y no es eso nuestro anhelo, pues. Y eso es lo que yo te invito. Amigo, hermano, no te desalientes. Aviva el fuego, como decía San Pablo a Timoteo. Aviva el fuego que hay en ti, el don que se te dio en la iglesia de parte del Espíritu Santo y la imposición de las manos de ahí los pastores o ancianos. Avívalo. No estés esperando, ya que me congregue, yo voy entonces a hablar lenguas, a santificarme, a leer la Biblia. No, es ahora, esperando al Señor Jesucristo todos los días. Aleluya, porque esto va a acontecer. Ahora, si tú te estás creyendo que viene paz a la tierra, la Biblia no dice que viene paz. La Biblia dice que los días son difíciles, son peores. Y viene el sistema de la bestia, el anticristo, que el Señor todavía los tenga sujetado para que todos los que estén medios tibios sean fervientes o se congelen de una vez. Pero yo te animo en el nombre del Señor Jesucristo. Aviva el fuego que hay en ti. ¿Tienes un don espiritual? Avívalo. Hablas lenguas, háblalas, adora a Dios en esa efervescencia. Tienes un don de ministrar, avívalo. Quizás mire, hermano, que alrededor del mundo quizás se nos permita un día. Y quizás el día, hermano,
Que venga el Señor, permíteme estar loco, hermano, pero nosotros así hablamos los que amamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo será aquel día que nos congreguemos, hermano, cuando todo esto, entre comillas, se termine? Será una adoración, hermanos, quizás como nunca. Pero déjame decirte que en esa efervescencia de la oración y adoración puede suceder aquel movimiento que estamos esperando. Puede suceder aquel viento recio que bautizó a los 120 en aquel aposento alto. Así nosotros. ¿Puede acontecer eso? Sí, por supuesto que sí. Por eso hay que avivarnos. Avivar el fuego espiritual en nosotros. Por eso los ejércitos vienen vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, y le seguían en caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Él es el único. Por eso cuando dice pisa el lagar, va a poner su pie, va, hermanos, a desmenuzar, va a matar todo aquel o a exterminar a todo aquel que esté en contra de él. Y dice ahí, regirá con vara de hierro. El Salmos, el David lo describe así, y Isaías igualmente lo describe también así. Isaías dice, lo dice en tipo de poema, pero realmente dice, ¿quién es aquel hermoso? En forma de pregunta, que trae teñida en sangre sus vestiduras. Y él responde, dice, yo soy el que juzga en justicia y en verdad. Y esa sangre que trae no es simboliza, como muchos dicen, que hace referencia al Cordero de Dios. Es la sangre de sus enemigos. Repito, él viene a pelear. Y el que viene a pelear con sus enemigos, no crea que va a salir todo peinadito, todo sin arrugarle la capa, como muchos servidores, pues, que venían a servir así como se iban, y se iban igualitos, hermano. Ni una mancha en la camisa, en el pantalón, y se manchaba, se enojaban con el coordinador y la coordinadora. Pero realmente cuando uno viene a servir, viene a todo. Así Jesucristo viene a pelear y dice ahí Juan, viene con la vestimenta empapada o teñida de sangre de sus enemigos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de los Señores. Aleluya. En este versículo muchos apóstatas, lo voy a decir así, lo han tomado para darle crédito a los tatuajes. Eso es ignorancia y apostasía. Para darle efervescencia a la juventud cristiana, entre comillas, que anda anhelando que su cuerpo sea perforado, sea rayado, como que si fuera él su creador mismo. Haciendo referencia a que Cristo trae un tatuaje, y esa es ignorancia. Porque un coronel, un capitán en jefe, hermanos, en lo que miramos hoy en día, aquellos que no lo quieren ver por lo más sencillo, un hombre que ha peleado guerras, un hombre que ha sido altamente de grados militares, trae muchas banderillas como estampas en su vestimenta, que indica que es en todos los países que él ha estado allí peleando sus batallas. El mismo traje representa el color, la forma, la hechura que trae, representa un grado. Y no para estar, hermano, tatuándose el cuerpo como muchos apóstatas dicen. Y por eso muchos cristianos se han engañado y se han tatuado. Y no es eso lo que indica este versículo. Recuerde que viene a pelear Jesús. En la época antigua, para que más usted sepa, que aquel que ha leído historia, hermanos, los grandes hombres de Dios, por la túnica o la capa
o el mismo escudo. Se distinguía la hechura, algunas insignias. ¿Por qué? Porque él era el general. Él era el que gobernaba, comandaba ese ejército. Y eso es lo que ahora Cristo dice. En este Juan dice, trae un nombre escrito en su muslo. Es decir, ignorancia para aquellos. Porque la capa donde caía, no caía el muslo, pues. Ahí era. Pero nunca hay que utilizarlo para tergiversar y darle libre o libertad o libertinaje a la juventud que anda buscando cualquier cosa para desviarse. Pero Juan dice, en su vestidura, oiga bien, y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, en su vestidura. Juan no era sastre, Juan no era un modista, pero él mira exactamente la túnica, la capa que le cae al muslo, allí donde hacía, hermanos, el corte eficaz. Y por eso allí Juan mira el nombre escrito en la capa, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y vi un ángel que estaba en pie, oiga bien, en el sol, y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Dejando el versículo anterior, Juan ve un panorama diferente y se le muestra un ángel parado en el sol. Hermanos, no es que esté en el sol mismo, sino que si se metía el sol o salía, como comúnmente lo conocemos, pero ve Juan el ángel parado y hace una convocatoria a todas las aves que se congreguen. ¿Para qué? Él les dice, venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en la pelea de Dios habrá multitud de muertos, ejércitos completos, miles, 200 millones. Oiga bien, yo oí su nombre, dice Juan, en este libro. 200 millones de personas en un día morirán, 200 millones. Y en ese día tienen que terminarse todos esos cuerpos. Y por eso el ángel invita a toda la carroñera, a todas las aves carroñeras, a que vengan y se los devoren. Porque ¿qué cree que pasa después? La peste, las enfermedades. Amén. Y por eso, hermanos, allí nosotros tenemos que notar esto, que el ángel invita, dice, versículo 18, para que comáis carne de reyes, de capitanes y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Aleluya. Es decir, que esa mortandad, hermano, será terrible. Y eso le espera a los que, hermanos, a todos aquellos que rechazan y rechazaron a Cristo. Grandes y pequeños, niños, oiga bien, padres, niños se quedarán, jóvenes se quedarán. Y dice allí que los cuerpos serán devorados por las aves carroñeras. Ni darán tiempo, hermano, de sepultarlos. ¿Quién los va a querer sepultar? Para eso no habrá tiempo. Imagínense el cuadro que hoy nos mete temor. Hoy los que se mueren por la pandemia, que ni siquiera nos dejan ver. No se compara con lo que viene en el futuro, en los siguientes meses o años, o días o semanas. No sabemos. Pero quiero decirle que todo ya está listo. Y por eso dice, venid y congregaos a comer qué carne de reyes, presidentes, capitanes de ejércitos,
Hombres fuertes, diestros en todo. Dice allí, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Amén. Por eso, tú, querido padre de familia, tienes que orar mucho por tus hijos. Tenemos que orar hasta donde más podamos. Aunque sean pequeñitos, aunque hagan gracias y desgracias, tienes que orar. Que el Señor toque su pequeño corazón y puedan ser convertidos. Porque este versículo, muchos no lo aceptan y muchos le buscan una verdad diferente, quitando la responsabilidad nuestra y de los padres en todo el mundo hacia nuestros hijos. Herencia de Jehová son los hijos, no son de otro, es nuestra responsabilidad. Y voy terminando. Entonces dice aquí, vi a la bestia, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas, o de ella, las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lugar, de un lago de fuego, que arde con azufre. ¿Cómo será esa bestia? ¿Cómo será su imagen? Para que se dé una idea, todos los países del mundo en el billete, en cualquier billete, tienen una estampa de su líder, presidente, etc. Así mismo será en esa época. Será así de esa misma manera. Aquellos que hacen historia, el que descubrió el carro, la batería, la luz, tienen una estampa de ellos, específicamente en lo que él se preparó o logró hacer. Asimismo esta bestia, dice que lo va a respaldar un falso profeta que hará falsas señales, con poder por supuesto, pero realmente esa imagen aparecerá en todas las redes sociales. Usted se puede ver hoy en día, cuando una persona se roba un niño, en su celular resuena una alarma, la alarma Amber, que es muy conocida, o viene un terremoto, inundaciones, etcétera, le va a sonar, y así será este personaje. En esa época, aquí se menciona el falso profeta, que engañará a mucha gente, a que le adore, a que le crea, pues, a que le crea sus mentiras. Y mucha gente, oiga bien, está corriendo peligro los propios cristianos en esta época. Hoy mucho se habla de algo que se va a imponer y muchos cristianos dicen, yo soy el primero. ¿Por qué? Porque están siendo engañados y realmente adorarán a un hombre que se ha, hermanos, hecho una mentira para gobernar a esa gente a su vil manera, y habrán dejado la enseñanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso yo te invito, ponte alerta, ora mucho a Dios, fíjate los tiempos, mira las sazones, o mira, mejor dicho, los tiempos en que vivimos, y te darás cuenta que estamos a un paso de que este sistema entre y que muchos va a gobernar. Y si tú no te alertas, no te instruyes en esta palabra, habrás mordido el anzuelo del engaño y habrás negado a Cristo, y entonces serás comida para las aves carroñeras. Y eso es para todos, para todos. Pero es que ya soy salvo, siempre salvo, no estoy hablando de eso. El que es salvo, siempre salvo, o es verdaderamente cristiano, se santifica y cree a la verdad de la Biblia. Último versículo 19 y 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y
Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes de ellos. Cuando el falso profeta, que dice aquí, y la bestia son apresados, se terminó todo. Aunque haya grandes y pequeños, serán exterminados. Eso es lo que Dios indica. Y a mí no me deja mentir la palabra. Cristo viene a una sola cosa: a juzgar. Él no va a ser Saúl, que va a salvar a los pequeñitos por el llanto. No. Jesús viene a terminar toda la escoria de este mundo. Y mientras el falso profeta y la bestia estaban sueltos, había esperanza quizás para estas personas, a que en vista de estas bestias o estos falsos hombres se arrepintieran, para que lo supieran que los habían abandonado. Pero cuando estos son lanzados y apresados y lanzados al lago de fuego, Cristo se vuelve y aniquila todo. Por eso, querido hermano, ese es el futuro. No te desanimes y no te desvíes. Tú, amigo, que estás mirando y vas a oír esta predicación, esta palabra, vale la pena acercarse a Cristo ahora que hay tiempo, porque vienen momentos que ya no vas a poder. Así es que yo te invito en el nombre del Señor Jesús, que ahí en tu casa, ahí en la calle, ahí en tu carro, manejando, hagas conciencia de este mensaje y del capítulo 19, específicamente la parte que hoy leímos. Y los capítulos que vienen serán más hermosos en el lado espiritual. Yo termino hoy esperando que esta palabra te haga reflexionar y puedas volver a adorar al Señor y a ser fervientemente fiel discípulo hasta el día que Él aparezca por nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Esta noche, Señor, antes de terminar, queremos decirte que te lleves la gloria y la honra que son tuyas y te las mereces. Padre, también te doy gracias porque tú has enviado esta palabra a nuestros corazones, a nuestras vidas. Señor, yo te quiero pedir misericordia por aquellos que no son cristianos y que realmente, Señor, les cuesta recibir tu palabra y creer, Señor, los tiempos venideros. Que mi oración, Señor, suba hasta tu presencia hoy y que puedas tener misericordia de todos aquellos que por alguna razón ya no quieren escuchar el evangelio de tu amado Hijo Jesucristo, pero que hoy se den cuenta que ya no vendrá una vez más como el Cordero de Dios manso y humilde de corazón. Porque ahora, Señor, cuando después de que lleve a su iglesia a los cielos, a las bodas del Cordero, retornará para juzgar a las naciones con vara de hierro, con la espada aguda que sale de su boca. Hará morir a todos aquellos, grandes y pequeños, que le hayan rechazado. Y yo pido misericordia por aquellos que hasta hoy endurecen su corazón, especialmente aquellos que están escritos en tu libro, Cordero de Dios, que hoy puedan entregar sus corazones a ti. Y oro por mis hermanos y hermanas, jóvenes, por los niños, por los hogares cristianos, aquellos que se están descuidando en la oración, en las búsquedas, en nutrirse de tu palabra. Tu misericordia hoy pueda tocar y avivar sus corazones fervientemente. Poderoso tú eres y puedes hacer gloriosas cosas. Padre, en tus manos, Señor, quiero depositar
cada persona que hoy se entrega a ti por primera vez. Y quiero depositar en tus manos aquellos que hoy se reconcilian. Padre, porque tú eres el único que puede perdonar pecados y darles una oportunidad más. Y rescatar del pecado a aquellos que aún no han sido, Señor, limpios por tu sangre preciosa. Por eso tu amigo que te vas a entregar por primera vez, dile al Señor que te perdone, que limpie tu corazón, que lo prepare para que tú puedas irte en el glorioso momento del arrebatamiento. Padre, en tus manos los depositamos. Obra un milagro en ellos, transfórmalos, y Padre, a ti la gloria y la honra por siempre. Gracias te doy por esta tu bendita palabra. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Terminamos en esta noche. Quisimos ser brevemente, pero sabemos que el tiempo se avanza. Quiero invitarles, hermanos, el día de mañana, o darles una información. Mañana posiblemente no tengamos transmisión de la palabra del Señor. Todavía estamos si transmitimos o no transmitimos, ya que tenemos una reunión el día de mañana y queremos pues tenerla lo más temprano que se pueda. Pero si no terminamos a tiempo, quiero invitarle para el día domingo a las 11 de la mañana. Esté pendiente. Si transmitimos, la notificación, como siempre, se le hará llegar 5 minutos antes de las 8. Querido hermano, que el Señor le bendiga y que el Señor le prospere y que tenga muy, pero muy buenas noches. Amén.